El nuevo DLC Agente de Sabotajes tiene aún mucho más contenido adicional para ser lanzado, que estará llegando para fines de enero aproximadamente durante el 29, ya que es el año nuevo lunar. Aquí te mostraré los nuevos vehículos que estarán llegando, el nuevo negocio del hangar, los nuevos conjuntos y mucho más, así que si no te gustan los spoilers te recomendaría dejar el video. Sin nada más que decir, empezamos. En primer lugar, tenemos los conjuntos de policía que tantos años llevamos esperando. Aunque un poco tarde se dignaron los de Rockstar a agregarlos, pero bueno. Son 4 conjuntos de policía de LSPD, o sea lo que corresponde a la ciudad, más 4 conjuntos de tránsito de las autopistas, los cuales aparecen en la misión, me parece que se llama Enfrentar la Ley del modo historia, las cuales estaré dejando acá en pantalla, por lo que seguramente les resulte familiar. Así que esta será tu oportunidad para obtener estos trajes sin necesidad de hacer ningún truco. En Legendary Motorsport llegará el Coquette D5, un auto de lujo que saldrá $1.730.000. Parece ser de los más rápidos que saldrán próximamente. Luego en San Andreas tenemos 2 autos nuevos, que en realidad solo uno de ellos es nuevo, ya que el otro que estarán viendo aquí en pantalla es el Vapid Firebolt ASP, que actualmente se puede desbloquear en nuevas generaciones como en Play 5 al completar el nivel 4 de trayectoria del nuevo DLC. Pero bueno, como Rockstar es generoso lo va a agregar próximamente con un precio de 1.894.000.000. Por otro lado tenemos al Vapid Urano Low Speed, el cual costará $1.140.000. Será de baja velocidad y probablemente el más barato del DLC. Yo lo compraré solo para tener uno más en mi colección. De igual forma también estarán llegando vehículos aéreos, entre ellos el Titan 250D, el cual tendrá un precio inicial de $4.870.000, bastante caro, pero con un descuento te estaría quedando en $3.652.000. Este lo recomiendo 100% comprar porque, además de tener un espacio para 16 personas y un total de 3 torretas, tú podrás poner el piloto automático por si también quieres sumarte al caos y disparar con una de ellas. Además, se dice que podrá estar soportando un total de 12 misiles, lo cual es bastante. El segundo que también podrán encontrarlo dentro de Warstock es el Iron Mule, que será la nueva versión del Cargo. Muchos notaron la similitud con este que estarán viendo en pantalla, que es del GTA San Andreas. Bueno, este tendrá un precio inicial de $2.345.000, pero con un descuento te estaría quedando en $1.758.000, que está bastante bien. Por último, en Elitas podremos encontrar el tercer avión, el cual se llama Duster 300H, una versión mejorada del avión fumigador Duster, el cual aparece en el primer tráiler de GTA V, que por si no lo vieron pueden ir a mi último video en el cual comparé toda la cinemática del tráiler con el gameplay oficial. En fin, este tendrá un precio originalmente de $1.020.000, pero si completas alguna de las misiones nuevas, en descuento te estaría quedando en $765.000. Hay muchas cinemáticas que están disponibles en redes sociales, las cuales no puedo mostrar mucho por los temas del derecho de autor, pero ustedes mismos pueden ir y verificarlos en la cuenta de X, o también conocida como Twitter, de _Arthur1781. Aquí estarán todas las cinemáticas del nuevo DLC por si ustedes las quieren ver antes de tiempo. Volviendo con los vehículos, aquí les estaré dejando en la descripción del video el link de la actividad que estoy usando. Esto es para poder probar los aviones y el helicóptero nuevo. De igual forma se los voy a estar mostrando. Para poder probar el piloto automático del avión, en caso de PlayStation debe presionar flechita a la derecha para poner el piloto automático y poder usar la torreta. Esta diferencia del Avenger, que se queda fijo en donde lo marcas, este irá moviéndose por el mapa, lo que lo hace bastante útil y divertido. Pero antes de continuar con el video, les voy a dejar con un par de tomas que estuve grabando para que lo puedan apreciar todo en detalle. Y ahora sí, vamos con la parte más importante del video. Como les dije, el hangar estará llegando para fines de este mes o también entre febrero o marzo. Este negocio se llama The Mackenzie File Hangar, que cuesta $1.475.000. Este no tiene ninguna modificación posible, por lo que lo hace bastante similar a la fábrica textil de Leicester. Este hangar se encuentra sobre Graves, cerca del monte Chiliad, y automáticamente al comprarlo estarás ganando un total de 20 espacios adicionales para tus aviones, lo cual está muy bien, ya que con el hangar tenemos
tenemos muy poco espacio y se queda muy corto. Las misiones serán sencillas y son 6 en un principio, siendo bastante similares a las que lanzaron recientemente con el DLC del FBI, con la diferencia de que estas serán más aéreas, y se supone que podremos también iniciarlas con el celular, ya que esta mecánica se implementó hace nada. Estará llegando también un nuevo modo adversario de la mar, en el que perseguirás a alguien con un auto para que éste no llegue a su destino. No hay mucha información al respecto sobre esto, así que tocará esperar para ver cómo será el mismo. Esto ha sido todo por el día de hoy, y en cuanto haya más información relevante se los haré saber. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.